Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya se va, profesor. Bien, entonces la última vez que nos vimos les recomendé que observaran un video que lo produjo Walt Disney y hace referencia a lo que es la estructura del átomo. De hecho, el video se llama Nuestro amigo el átomo. Entonces ahí les pedí de favor que lo observaran y que extrajeran la mayor parte de información que ustedes pudieran a través del reconocimiento de los conceptos. Ajá. Y obviamente se habla de la historia del átomo a partir de una historia del Nautilus, y que bueno, este submarino atómico era propulsado por una energía que en ese entonces pues no se conocía como tal. Sin embargo, bueno, de ahí deriva toda la historia y vienen todos los conceptos, datos históricos, etcétera, etcétera, que continúa, que se llama estructura atómica. Y en este tema lo que vamos a abordar es precisamente de la historia de cómo se desarrolló el modelo atómico actual, y vamos a adentrarnos en las características que están ligadas a estas partículas de la materia, ¿vale? Entonces, hay una parte histórica que no voy a abordar, simplemente la voy a mencionar, pero de ahí va a salir un trabajo muy importante que ustedes van a tener que desarrollar. Y es precisamente este ejercicio que ustedes harán, se llama línea del tiempo. Hoy día van ustedes a construir una línea del tiempo. ¿Y qué personajes van a ustedes a considerar? Bueno, se los voy a mencionar. Vayan haciendo por favor una lista de aquellos científicos y personajes que están involucrados en la historia del átomo. Y entonces empezaremos desde la época más antigua, que corresponde a la de los romanos, y ahí vamos a identificar a dos pensadores de la época. Y vamos a hablar entonces de Leucipo y de Demócrito. Bien, van a pasar varios siglos y entonces aparece John Dalton. John Dalton es considerado como el padre de la química, en el sentido de la química moderna, porque a partir de él se establecen ya eventos donde se considera el átomo ya como una partícula. Entonces el siguiente es John Dalton. Dentro de ellos, en el transcurso del tiempo, entonces aparecen varios científicos, donde está William Crookes. William Crookes se escribe, bueno, a ver si lo alcanzan a ver ahí. Crookes es con Crookes, Crookes. También aparece Ernest Goldstein, J.J. Thomson, Robert Millikan, Henry Becquerel, Ernest Rutherford. Y antes de Ernest Rutherford, más o menos a la altura de J.J. Thomson, aparece Joseph Perrin, como si escribieran Perrin, pero no, es Joseph Perrin. Ahí lo omitieron en esta línea del tiempo, pero aparece más o menos a la altura más o menos de J.J. Thomson, a esa temporalidad. Bien. Sí. ¿Pregunta? ¿Cuál era, profe? Antes de J.J. Thomson es Joseph Perrin. ¿Vale? Bueno, más o menos a la misma altura se encuentran Albert Einstein. Pero me faltó la señora Marie Curie y su esposo Pierre Curie también.
Luego aparece Albert Einstein, Max Planck como el padre de la química, de la física cuántica. A ese señor le ponen por ahí un asterisco, porque a partir de ahí la historia del átomo se convierte en algo fascinante, con el señor Max Planck. Luego aparece Arnold Sommerfeld, con doble M. Luego viene Niels Bohr. Enseguida James Chadwick. Después de Chadwick aparecen Erwin Schrödinger, Enrico Fermi, Ernest Pauli. ¿Lo podría repetir, por favor? El último, Ernest Pauli. Heisenberg, Murray Hetmani, Richard Ferguson. Bueno, y a partir de ahí, esta línea del tiempo se quedó un poco corta, porque nos está hablando más o menos hasta 1970 más o menos. A partir de los 70 para acá hay nuevos científicos. Yo les voy a pedir, como parte adicional, que ustedes investiguen qué científicos han aportado nuevas teorías acerca del modelo atómico. Entonces, bien, escuchen qué es lo que van a hacer. Con estos nombres, ustedes los van a ubicar en el tiempo. Yo más o menos se los fui dando de lo más antiguo a lo más reciente, pero por lo menos faltan 4 científicos más, pero ya son los contemporáneos, ¿sí? Hoy día ya se habla de la teoría de cuerdas, la teoría del Big Bang, bueno, eso en cuanto a la formación del universo, que también tiene que ver con el átomo, pero hay nuevos científicos que hoy día están aportando información acerca de lo que es el átomo como tal. De hecho, la mayoría de ellos son alemanes, entre estadounidenses y alemanes, y creo que hay uno holandés, donde se habla ya de los fenómenos de física cuántica. Y adicionalmente esto ya es, si lo quieren revisar o no, hay un video en la web que se llama El fenómeno de la doble rendija, ¿sí? Que vendría a ser como la cereza en el pastel. Ese video dura como 10 minutos, pero que da una explicación de física cuántica de cómo se comporta el átomo hoy día. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Una línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo van a poner el nombre del científico, su fecha aproximada de cuando estuvo en vida. O sea, vamos a suponer que nació en 1890 y tantos y murió en 1950 y algo. Entonces ponen entre paréntesis su fecha de nacimiento, fallecimiento, el modelo atómico que propone, el experimento que hizo para que de ahí resultara el modelo, y cuáles son las características principales de sus aportaciones. Por ejemplo, les voy a ayudar rápidamente. Voy a hablar, por ejemplo, de John Dalton, 1766-1844. Él fue el que inicia con la primera teoría atómica en 1808, donde él estableció por sus observaciones que los átomos eran pequeñas esferas, pequeñas partículas esféricas e indestructibles. Esto es lo básico de ese modelo atómico. Entonces, así ustedes van a ir desarrollando para cada uno de los diferentes científicos que les acabo de nombrar. Hay algunos que no propusieron modelo atómico, pero sí hicieron un experimento que aportó información para que se fuera construyendo el modelo atómico, ¿vale? Esa línea de tiempo, si la quieren ilustrar con algunos gráficos, algunos dibujos, lo pueden hacer. Hablemos ya en términos más específicos del átomo. Entonces, el átomo tiene toda una historia, no es nada más un invento del hombre, sino que más bien es un descubrimiento que hacen los seres humanos de la historia anterior a nosotros. Encontraron que la materia, o más bien referían a que el universo estaba formado por 4 elementos básicos, entre ellos el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y pensaban que estos 4 elementos combinados
daban origen a cualquier sustancia que estaba en la Tierra. Bien, no fue hasta con el señor John Dalton en 1803 que él ya propone un sistema de representación gráfico para los elementos que él fue encontrando. Y bueno, aquí está en la imagen, si ustedes lo alcanzan a notar, en la imagen. Bien, entonces les decía, acá estos símbolos representan a los diferentes elementos que en su entonces se conocían. En ese entonces se conocían, y está el hidrógeno, el azufre, el carbón, el oxígeno, el fósforo. Y bueno, las representaciones que hacía Dalton de las diferentes sustancias, como el agua, el nitrógeno, etcétera, etcétera, los fue representando con bolitas. Ese fue el primer modelo atómico. Después viene J.J. Thomson, donde el modelo ya es como un budín que tiene las embebidas cargas positivas y negativas. Han de cuenta una gelatina con pasas, donde las pasas serían las cargas negativas y positivas. Después de él viene Joseph Perrin, y con los fenómenos de la electrostática él dice que el modelo del átomo es como si fuera una gelatina, pero las cargas no están dentro, que las cargas negativas estaban alrededor. Hagan de cuenta que se sacan las pasitas y se ponen todo alrededor, porque ya se conocían los fenómenos electrostáticos. Bien, no es hasta el tiempo donde aparece Rutherford, donde él, a través de sus experimentos, demuestra que el átomo tiene un núcleo y que hay electrones en la periferia. Y bueno, así después aparece Bohr y hasta Schrödinger. No voy a hablar más porque eso ya es parte de su trabajo. Sin embargo, hoy día el átomo que se conoce realmente ya no es como está aquí ilustrado, ¿sí? De hecho, esto es como si fuera una esfera donde está partido uno de sus partes, una cuarta parte se eliminó, y lo que ustedes verían aquí al centro sería el núcleo. Luego se ven estas capas que serían nubes de electrones, y entonces el modelo atómico actual ya no es una esfera indestructible, más bien es un cúmulo de energía. De hecho, nuestros programas de estudio todavía dicen que el átomo se comporta como partícula o como onda, a partir de los experimentos de Max Planck. Sin embargo, hoy día se sabe que la materia es solo energía. Ya el concepto de masa debería de haber desaparecido, pero los programas de estudio todavía dicen es que la materia es masa y energía como propiedades fundamentales. Pero ustedes, como son estudiantes del siglo XXI, ya deben de estar metidos con la información actual. Recuerden que estamos trabajando con programas de estudio del siglo pasado, y esto desde el punto de vista informativo para ustedes ya no les sirve. Tienen que empaparse de nueva información. Por eso les estoy pidiendo que vean el experimento de la doble rendija, donde ahí se habla de la física cuántica, de la física del átomo, donde el átomo ya es energía, solo energía. Entonces, hoy día se dice que el universo está hecho de energía, información y vibración. Y eso lo dicen los científicos modernos. Entonces les invito a que complementen su información, que esto no será motivo de evaluación porque no está dentro del programa, pero sí lo que está hasta lo que es Schrödinger sí será evaluable, ¿vale? Entonces esto es a manera muy introductoria de cómo se vino construyendo el modelo del átomo. Ahora, nosotros sabemos que la materia está formada por partículas, y estas partículas son los átomos. Los átomos están organizados de tal manera que se estudiaron, y la palabra átomo, como lo acuñaron los griegos, significa indivisible, a sin tomos parte. Entonces el átomo, desde sus orígenes semánticos, significa indivisible. Bueno, por los estudios que se hicieron a partir de la física cuántica se dieron cuenta que efectivamente esa teoría era falsa, y entonces se encontró que el átomo está
construido por diferentes partículas subatómicas. Les digo, se encontró el núcleo, Rutherford fue el que lo encontró, se encontraron los electrones, después se descubrieron otras partículas subatómicas como el protón y el neutrón, y bueno, hasta lo que en los programas se maneja es que hay quarks, pero aún así los quarks se dividen todavía en quarks up, quarks down, y todavía estos se dividen en muones, en neutrinos, en muchas subpartículas. Les digo, nuestro programa solo habla hasta lo que es protón, neutrón y electrón, pero les invito a que no se queden solo con esa información, que revisen ustedes materiales y van a ver cómo el átomo se ha venido partiendo hasta que solo encontramos energía. Entonces se dan cuenta que somos solo energía, que nos hemos colapsado por fenómenos que explican en la doble rendija, en el experimento de la doble rendija. Esa energía se colapsa y entonces se entiende como si fuera una entidad sólida, o entidad líquida, o entidad gaseosa, pero no. Ya de acuerdo a las nuevas teorías del átomo, esto está en el, ¿cómo se puede decir? En el archivo de lo olvidado, porque hoy se entiende a la materia como una entidad energética solamente. Muy bien, entonces en ese sentido hablaremos de que el átomo tiene núcleo, y dentro del núcleo hay partículas que tienen ciertas características físicas, que vamos a hablar de ellas, y que en la periferia existen lo que son las partículas llamadas electrones. Y entonces vamos a partir a estudiar el átomo como una estructura física desde su núcleo, y entonces iremos estudiando cómo está construido el núcleo, cuáles son sus características, y luego nos iremos al electrón, porque finalmente el electrón, a estos señores, a los electrones, les debemos en realidad todo lo que existe en la química, porque en lo que es la vida, lo que es los fenómenos biológicos, derivan de la actividad de los electrones. Entonces, en nuestro cuerpo suceden fenómenos de oxidación, de reducción, y aquí están involucrados solo electrones. Entonces la vida, yo creo que deberíamos darle gracias a los electrones, porque ellos son los que forman enlaces, porque ellos son los que se oxidan, los que se reducen. Bueno, ellos no, ellos permiten la oxidación o permiten la reducción. Entonces, pasemos directamente al núcleo. Bien, ¿estamos listos? Bien, entonces vamos a ver cómo quedaría resuelta nuestra tabla. Vamos a ver que el átomo tiene 3 partículas fundamentales. En la primera columna debería de haber quedado en el núcleo lo que es el protón y el neutrón, y en la periferia el electrón. Entonces en ese orden me hubiera gustado que quedó. Si no está en ese orden, no importa. Bien, la segunda columna les pedí que pusieran el nombre, ¿verdad? Digo, ¿cómo se llama? El símbolo. El símbolo que se utiliza para Nos pedía la carga. la carga. Bueno, el protón, positiva, tiene su carga total positiva. El neutrón, 0, es neutro. Y el electrón, negativo. Ajá. En la tercera columna vendría entonces ahora sí el símbolo. Para el protón es una P minúscula con un más como superíndice. Enseguida el electrón, una E minúscula con un guión como superíndice, o el símbolo de menos, pues. Y luego, a ver, entonces ya les dije protón con una P mayúscula, neutrón con una N minúscula y un 0 arriba, que significa que no tiene carga. Y finalmente el electrón, una E minúscula con un símbolo negativo como superíndice. Luego la masa, la cual se le determinó se determinó la cantidad del tamaño que tiene ¿cómo se llama? El neutrón y el protón.
Entre la masa del protón y el neutrón hay una perdón, del protón y del electrón hay una diferencia de 1840 veces más pequeño a lo que se le llamó unidad de masa atómica. Y esa unidad de masa atómica corresponde a 5,5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5,5 por 10 a la menos 5 unidades de masa atómica. Para el electrón, para el electrón que les estoy diciendo, esa es su unidad de masa atómica. Para el protón y para el neutrón, su unidad de carga es 5 por 10 a la menos 4. Con estos datos vamos a comenzar a entender lo que es el núcleo. Y vamos a entender lo que son algunos símbolos que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Vamos a hablar de los protones como las partículas con carga positiva que se encuentran en el núcleo. Los neutrones como como partículas subatómicas que también están en el núcleo. Y la masa de estos dos, la sumatoria, la suma de la masa de los neutrones más la suma de la masa de los protones, en su conjunto se conoce como masa atómica. ¿Sí? Y se le va a dar un símbolo, ahorita se los doy. Luego, la cantidad de electrones. Bueno, aquí vamos a hablar de la masa de los electrones, se desprecia. Lo que pesa, lo que realmente hace que un átomo pese, son su masa de protones y su masa de neutrones, porque son los más pesados. Y recuerden, el tamaño del átomo, del electrón, es 1840 veces más pequeño que un protón o que un neutrón. O sea, en realidad su masa es despreciable. Entonces, para saber cuánto pesa un átomo, lo único que hay que tomar son la masa de los protones y la masa de los neutrones, nada más. Los electrones se desprecian porque son tan pequeñitos que al ponerlos en una balanza, si es que se hubiera una balanza atómica, no van a modificar en gran cantidad la masa del átomo. Entonces se considera despreciable. Bien, ahora, en cuanto a la cantidad de carga, el número de electrones nos va a dar lo que se llama el número atómico, que pueden ser la cantidad de electrones o la cantidad de protones. O sea, número atómico es la cantidad de electrones que tiene un átomo o la cantidad de protones, ¿vale? Y a eso se le conoce como número atómico. Bien, ahora, estas propiedades de estas partículas las vamos a identificar ya utilizando una simbología. Y esta simbología hace referencia a cómo vamos a acomodar los números en un elemento. Entonces, vamos a encontrar este número y le vamos a llamar el número de masa o el número másico. Y recuerden ustedes, el número másico es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Luego, abajo vamos a tener el símbolo Z. El símbolo Z le vamos a conocer como el número atómico. Y recuerden, el número atómico es la cantidad de protones o la cantidad de neutrones que están en el átomo. Y entonces, con estos datos, nosotros, aquí X es cualquier elemento. Entonces aquí vendría siendo el símbolo de cualquier elemento. Y existen otros dos números que los voy a mencionar de una vez. Vamos a ponerle aquí, este es un 0,
y a este le vamos a llamar número de oxidación. El número de oxidación. Número de oxidación. Y bueno, algunos elementos en la tabla periódica son diatómicos, y entonces aquí le voy a poner un 2, y este número significa el número de átomos. Número de átomos que forman la molécula. El número de átomos. ¿Sale? Y entonces con estos 4 números vamos a identificar en la tabla periódica, cuando hablemos de ello, vamos a identificar las características subatómicas de cada elemento. Estos datos son importantísimos porque ustedes deben de saber leer la tabla periódica y saber identificar dónde están estos datos. Bien, entonces con estos símbolos vamos a definir una fórmula, y esta fórmula es A, recuerden, A es el número de masa, es igual a Z más el número de neutrones. Ajá. Entonces Z, recuerden, Z es igual al número de protones. Entonces aquí lo voy a poner de otra manera. A es igual a protones más neutrones. Con esta relación yo voy a encontrar cuántos protones o cuántos neutrones existen en el núcleo, o puedo calcular la masa atómica. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sale. Entonces, Profesor, mándeme. Abre tu micrófono y dime. no, ninguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo. Dice calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones presentes en el siguiente elemento. Y el elemento que nos dan es el sodio. Ajá. El sodio tiene un número de masa de 23. Recuerden que este número es igual a A. Y el número atómico es de 11. Recuerden, este número es Z. Ajá. Entonces nos están dando un A igual a 23 y un Z igual a 11. Ajá. Por lo tanto, ustedes deben de recordar que Z es la cantidad de protones o la cantidad de electrones. Entonces directamente aquí ya esta información me está diciendo que el átomo de sodio tiene 11 protones y 11 electrones de forma directa. ¿Sí? Ahora me dicen que A es igual a 23. Entonces ya tengo el número de masa, ya tengo cuántos protones y ya tengo cuántos electrones. Entonces, para encontrar la cantidad de neutrones, me voy a esta formulita donde sé cuánto es A es igual a 23, sé cuánto es Z es igual a 11, y lo único que hago es despejar N. Como Z está sumando, pasa restando. Por lo tanto, N, el número de neutrones, es igual a A menos P. ¿Sí? Pero recuerden que P, los protones, es igual a Z. Por lo tanto, esta formulita, también la puedo conocer como
número de neutrones es igual a A menos Z. Y entonces, sustituyendo, nos queda 23, que es A, esto es A, menos P, que P es la cantidad de protones, o sea, es Z. Y entonces, aquí ya nada más es cuestión de que si ustedes saben sumar, saben restar, pues ya la hicieron, ¿verdad? No hace falta que tengan una calculadora, con sus dedos o mentalmente pueden restar 23 menos 11 y eso les dará 12 neutrones. Por lo tanto, este átomo tiene 12 neutrones. Y así es como está construido. Bien, entonces el ejercicio es que ustedes calculen, por favor, la cantidad de protones, neutrones y electrones para el siguiente elemento. Es carbono 12 y 6, carbono 13 y 6 y carbono 14 y 6. Entonces, para cada uno de ellos me van a calcular la cantidad de protones, de electrones y de neutrones. ¿Sale? Para cada uno de ellos. Escuché la mitad de la explicación. Utilizo un ejemplo diferente. Voy a utilizar el oxígeno como ejemplo para explicarle nuevamente a su compañera. El oxígeno es 32. Ah, caray. 32, 16. ¿Sale? Entonces, el oxígeno 32, 16. Recuerden, 32 es su número de masa. Esto es A. 16 es su Z. Z. Bien, entonces fíjense. Ah, caray. No sé qué pasó aquí. Aquí. Para calcular el número de ¿cómo se llama? El número atómico es el número de protones o el número de electrones. Por lo tanto, yo sé, con este dato de Z me va a dar el número de electrones directamente. Me dice que son 16. Directo de ahí, porque Z es la cantidad de electrones y Z también es la cantidad de protones. Cualquiera de estos dos números es Z. Entonces directamente el dato me lo da. Ajá, aquí. Z es igual a 16. Y luego A. Ok, A es protones. A es igual a neutrones más protones, o Z es igual a Z más neutrones. Entonces de aquí yo conozco A y conozco P, entonces lo único que despejo es N. Por lo tanto, N, que está sumando, P está sumando, pasa restando, y entonces vamos a tener que N es igual a A menos protones, o Z, que es lo mismo. Voy a poner aquí Z. Recuerden que Z es igual a P. Y entonces, fácilmente aquí nada más hago la resta de A menos Z. A menos Z, 32 menos 16, nos da 16. Por lo tanto, la cantidad de neutrones es igual, en este caso, a 16.
¿Quedó claro ahora? ¿Sí quedó claro? Profe, entonces no cambiaría en realidad los protones y los electrones, ¿no? El único número que va a variar va a ser los neutrones, ¿no? Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase, pero ya te diste cuenta, sí, está bien. Ya lo veremos la siguiente clase. Gracias. Muchachos, que tengan buen día. Cuídate mucho, Diana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.